Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar, quiero mostrarles la lista de asistencia que me mandó Ciencias Escolares. No sé si algunos de ustedes están o no están. En el caso de que no estén en esta lista, por favor, mándenle un mensaje lo más pronto posible, tanto al maestro Moisés, para que pueda ver cualquier irregularidad. Si están aquí, bueno, no hay ningún problema. ¿Qué? No me das igual a los que están aquí y a los que no están y van a ver y ven el video después. Les cuento lo mismo. Que nada más somos 7. Total dice que son, bueno, 12 contándome como maestro en esta lista. Si hay alguien que no esté, por favor, mándale mensaje al maestro Moisés. Muy bien. Antes de continuar, quiero pedirles disculpas por el día de ayer. Tuve algunos inconvenientes con mi conexión de red. Por alguna razón, el sistema falló y se restableció casi una hora y después de la hora que les dije. Entonces, pues bueno, tuvimos una pequeña dificultad de espera y ya estamos aquí. Muy bien, antes de comenzar, no sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a los ejercicios que hicimos la clase anterior de potencia, o igual cómo se maneja la parte de las corrientes y direcciones de corriente en cada circuito. Muy bien, ¿no hay dudas? ¿Comentarios? No, Inge. Bien, ¿los demás? ¿Ninguna pregunta, duda? No, Inge. Muy bien. Vamos a continuar con la clase entonces. Al momento solamente hemos visto las 4 cantidades básicas para los circuitos eléctricos. ¿Qué sería carga, corriente, voltaje y potencia? Hemos visto que la carga simplemente es la cantidad de energía que va a tener un elemento. En este caso puede ser un electrón, que es lo que tiene una carga negativa. La corriente es la fuerza necesaria para poder mover carga. Podemos tener carga que está de un lado a otro. Hemos visto que el voltaje sería nuestra fuente necesaria para poder mover esas cargas a través de un elemento. Puede ser un alambre, puede ser cualquier otra cosa. Y finalmente potencia, que era la cantidad de energía que se disipa a través del tiempo. Veíamos que tanto la potencia se puede medir en watts, como la energía disipada o absorbida por cada elemento se puede medir en joules o en watt hora, dependiendo de la situación. Habíamos visto ya varias ecuaciones fundamentales, como la de potencia, que relaciona el voltaje por la corriente. También hemos visto que la potencia disipada de cualquier elemento, de cualquier circuito, debe ser igual a 0. Es decir, tenemos un elemento que disipa energía, esa energía debe de absorberse sí o sí en todo el circuito. No puede haber una fuga de corriente o que nos falte algún voltaje o alguna corriente. Todo el circuito debe de estar sí o sí equilibrado. Si no existe ese equilibrio, una de dos, o tenemos mal tomadas las direcciones de corriente o los voltajes. Les comentaba también que al momento de que ustedes hacen su diseño o hacen análisis de circuitos, desde un principio deben de decidir en qué dirección va la corriente, y esa corriente no puede cambiar de dirección a nuestro gusto. Si así la pusimos en el circuito, así se va a quedar. Si al final vemos que una corriente tiene signo negativo, es porque la corriente va al otro lado, pero hasta ese momento, antes no. Si lo toman, empiezan a cambiar valores en cualquier momento que ustedes quieran, al final van a tener problemas. ¿Cuál sería el problema más grande que van a tener? Pues bueno, que los cálculos no les van a dar. Y al final, como ustedes quieren hacer
la suma final de corrientes, pues bueno, no van a tener ese valor de cero, van a tener tal vez un valor negativo o un valor positivo. Muy bien. Ya teniendo en cuenta todas esas características y esas funciones, esas calidades básicas, vamos a empezar a ver lo que son las leyes básicas que se necesitan para el análisis de circuitos. La primera ley, y es la más conocida, es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Para empezar, hay que conocer que todos los materiales poseen el comportamiento de oponer resistencia al flujo de carga eléctrica. Es decir, cualquier elemento que nosotros tengamos en nuestra naturaleza puede ser plástico, puede ser aquí madera, como es esa base del pizarrón, la parte metálica, incluso el plástico del plumón, tienen una posición a la carga eléctrica. Existen elementos que nosotros conocemos como conductores, aislantes y semiconductores. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un elemento que sea buen conductor? ¿El cobre? El cobre. El cobre es un elemento buen conductor. ¿Por qué es un buen conductor? Bueno, tiene una resistividad muy baja a la carga eléctrica. ¿Alguien que me pueda dar, bueno, aparte del cobre, otro elemento que sea altamente conductivo? El oro. El oro, de hecho, el oro es bien conocido que es el elemento más conductor. Pero ¿por qué no existen los cables de oro y sí existen los cables de cobre? Pues bueno, todo se debe a la dificultad que se consigue hacer cables de oro, tanto por el precio elevado como la característica que el oro, pues bueno, no es tan sencillo de encontrar como lo es el cobre. ¿Algún elemento que ustedes conozcan que sea aislante? ¿O que conozcan como aislante? ¿Algún elemento, algún elemento o incluso algún material que ustedes consideren aislante? El plástico o la madera, ¿no, Inge? Exacto, el plástico y la madera. Pues sí son elementos que si nosotros vamos con una fuente de voltaje, voy y conecto, digamos, vamos a poner que esto es plástico. Voy y conecto con una fuente y lo conecto así, y quiero medir aquí el voltaje o quiero que me dé toques, como fue en la situación, pues realmente no voy a tener voy a tener corriente. De hecho, pues aquí no pasaría ningún voltaje. La gran resistividad que tiene el material no permitiría que pasara corriente. Ahora, ya conocemos entonces lo que serían elementos aislantes y conductores. Existe una tercera posición, que es en medio de los dos, que se le conoce como semiconductores. No sé si alguien ha escuchado ya la palabra, pero bueno, vamos a explicar rápidamente qué son estos. Estos elementos, como su nombre lo dice, pues son los cuales sí pasa corriente, pero no tanto como lo son los conductores. ¿A qué se quiere decir esto? Bueno, entonces, ¿pasa o no pasa? Pues bueno, en primera instancia, ¿por qué no pasa? Si nos vamos un poquito más a nuestras clases de química que vimos tanto en la secundaria o incluso en esa carrera, una de las características que va a tener los buenos conductores es que van a tener muchos electrones libres, a diferencia de lo que son los aislantes, donde no va a tener tantos electrones libres. ¿Qué pasa con los semiconductores? Pues estos en especial van a estar equilibrados, es decir, no van a tener tantos electrones, vamos a ver, todos sus huecos de la banda de valencia
van a ser equilibrados, de hecho van a tener 4 electrones al final de la banda. Vamos aquí a mi átomo, aquí tengo mis elementos. Tengo 1, 2, 3, 4. Si recordamos, en escuela de química, pues nada más puede haber 8 en cada órbita. En este caso tengo 4. Tengo otra posibilidad tanto de dar como recibir. En este caso tengo un exceso de electrones. Y en este caso tengo un escasez de electrones. Como los semiconductores van a estar en equilibrio, utilizando alguna reacción química, podemos hacer que esos semiconductor pueda conducir o no. Eso lo veremos un poquito más cuando tomen la clase de electrónica digital. Y si ya la están tomando o la tomaron, sabrán de qué estamos hablando. Pero mientras, sabemos que existen esos 3 elementos. Algunos ejemplos de elementos que utilizan esto sería el boro y el silicio. De hecho, el silicio es después del oxígeno el elemento más abundante en la Tierra. Ese elemento, tanto más el silicio, se utiliza para la construcción de chips, transistores y diodos, que son elementos que utilizamos mucho en la parte de electrónica. La mayoría de todos los elementos, de todos los componentes, ya sea un procesador de una computadora, utilizan esos elementos. Muy bien, entonces tenemos esas 3 categorías de cada uno de cada elemento. Ahora, esa propiedad de resistencia a la corriente eléctrica se le va a conocer simplemente como resistencia eléctrica y se le conoce con el símbolo E. La resistencia de cualquier material con un área transversal uniforme dependerá de este y su longitud. Es decir, si yo tengo un elemento con un área, vamos a ponerle aquí, digamos que eso es un tubo, lo que sea. Ese tubo tiene una longitud y tiene una área transversal que es esta cara de acá. Esa es nuestra área transversal. Yo puedo obtener la resistencia de este material utilizando la siguiente ecuación, donde mi resistencia del material va a ser a la permitividad del material que multiplica a la longitud del mismo material por una área transversal. ¿Ok? De esta manera yo puedo obtener cualquier resistencia de cualquier material. ¿Qué es lo que debemos conocer? Bueno, aquí no se ve bien, pero esta es la área transversal. Es esta cara. Pues, ¿qué debo conocer? Mi área transversal, mi longitud y la permitividad del material. ¿Qué cosa es la permitividad del material? Pues bueno, no es permitividad, es resistividad del material. Esa resistividad es la propiedad que va a tener cada elemento para oponerse al paso del flujo de corriente. Existe una tabla, vamos a colocar acá, donde nos indica la cantidad de permitividad que va a tener. Por ejemplo, en el caso del cobre que comentaba aquí el compañero, pues va a tener una permitividad muy baja, a diferencia de lo que es el plástico, que la cual tendría una permitividad muy alta. ¿Cuál sería el material más conductor que tenemos? Bueno, comentábamos que era el oro. Pero ¿cuál creen que sea el material más resistivo que pueda existir? ¿Qué se les ocurre que sea el más resistivo?
Pues bueno, aunque no lo crean, el objeto más resistivo que puede haber, pues es el papel. Ahora, ojo, no quiere decir que los elementos aislantes protejan totalmente o no producen electricidad. A pesar de que, por ejemplo, los cables que utilizamos para conexiones tienen un aislante de plástico, ese plástico, de alguna manera, sí sigue produciendo corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser un valor muy bajo de conductividad, o bueno, un valor muy alto de resistividad, pues no permite pasar la misma cantidad de corriente que te dejaría pasar el oro, y viceversa. Por lo tanto, no sentimos esas cargas eléctricas, a pesar de que sí existe ese flujo de corriente, aunque sea muy bajo. Ya teniendo en cuenta ese pequeño preámbulo de lo que significa la resistividad, ¿cómo se observa una resistencia? En un circuito. Pues bueno, el símbolo clásico para una resistencia es eso. El resistor es el elemento pasivo más simple que nos vamos a encontrar. Antes de continuar, ¿se acuerdan que hemos dicho de elementos pasivos? ¿Qué es lo que es un elemento pasivo? ¿Cuál era la característica que diferenciaba a un elemento pasivo con un elemento activo? ¿Alguien que se acuerda que era cuál era el elemento, la característica para un elemento pasivo y un elemento activo? ¿Algo? Como dijo, ¿Alguien que se acuerde? que uno pierde o cede energía. ¿Sí? No tanto que pierda energía, sino proporciona energía, más bien. Sería en este caso. ¿Ah? Absorbe energía, ¿va? ¿Cómo otra vez? ¿No te escuché bien? Absorbe energía. Ok, eso serían los elementos pasivos, que son los que absorben energía, y los activos, como yo, pierden, no tanto que pierda energía, sino más bien genera esa energía. Habíamos comentado que algunos elementos activos que generan energía o la transforman, en todo caso, serían las fuentes de energía, las baterías o los amplificadores operacionales, que veremos más adelante. Elementos activos son los que almacenan o absorben energía, como en el caso de la resistencia. Ahora, habíamos comentado que para que un elemento sea absorbedor en vez de suministrador, la corriente tiene que entrar sí o sí por la terminal positiva. Cuando se realice el análisis de los circuitos, debemos de colocar esta convección de signo. Siempre que vemos que la corriente va a entrar a un elemento resistivo, como en este caso, debemos colocar esa simbología, menos más, más menos, perdón.
la corriente va a entrar por la terminal positiva. ¿Para qué hacemos esto? Porque se entiende, de alguna manera, que la resistencia es un elemento que va a absorber. Al igual que cuando tengamos una fuente de voltaje, esta va a proporcionar la corriente. Teniendo en cuenta que un elemento que proporciona va a salir la corriente por la terminal positiva. Teniendo en cuenta esto, un contexto histórico, antes de continuar, bueno, pues es que el científico George Simon Ohm, en el siglo XIX, fue el primero que interactuó con esta característica de los elementos y la resistividad a la corriente eléctrica. Por tal razón, su apellido lleva el nombre de la ley. ¿Y cuál es esa ley que hizo el señor Ohm? Pues bueno, esa ley establece que la tensión en voltaje a lo largo de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. En pocas palabras, la ley de Ohm nos dice que voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. En la cual la unidad que va a tener la resistencia será el ohm. Porque el ohm, bueno, igual que la ley, se le nombró a la unidad que el científico descubrió colocándole el apellido de él. Si yo despejo de esta ecuación para poder obtener una resistencia, bueno, la resistencia del material, pues veré que mi ecuación me quedará de la siguiente manera. La resistencia del material va a ser igual al voltaje que fluye a través de él sobre la corriente que atravesará ese material. Ok, esta es la ley más importante en la parte de circuitos eléctricos. Todo lo que veamos de aquí en adelante tiene que cumplir sí o sí esta ecuación. Ok, así que no se los olvide. Una forma, y más, eso será un poco más como, ¿cómo se llama la palabra? Curiosidad. Es, para que no se os olvide la ecuación, algo muy usado en mi carrera cuando yo era estudiante, era utilizar la siguiente expresión: de viva la reina Isabel. De esa manera será una manera fácil de poder acordarse de esa ecuación. De todas maneras, vengan a muy presente. Entonces, ya teniendo en cuenta esa parte de la resistencia, pues podemos deducir que un ohm va a ser igual a un volt sobre ampere. ¿Okay? Bien, jóvenes, recuerden que estamos usando Zoom. En aproximadamente 10 minutos se va a cerrar la videollamada. Por favor, cuando pase eso, ya saben, vuelvan a abrir la llamada a través del link. Muy bien. Ya teniendo en cuenta esta ecuación de aquí, podemos deducir varias cosas. La primera, si la corriente fluye de una terminal mayor a una terminal menor, se cumplirá esta ecuación. Es decir, lo que acabo de contar hace rato. Para que podamos tener un voltaje o una resistencia positiva, sí o sí, la corriente debe de entrar del terminal positivo al negativo. Y les comentaba hace varias clases. No quiere decir que aquí en este punto yo tenga un valor de 10, vamos a poner así, 10 volts, y aquí tenga 0.
No es así. ¿Puede pasar esa situación? Sí. Pero también puede pasar que yo aquí tengo 10 volts y aquí tengo 8. Si yo voy con mi multímetro, llego y mido entre estas dos terminales, ¿qué voltaje van a creer que tengo ahí? Digo que esa es mi parte positiva y mi parte negativa. Llego, voy y mido. Aquí tendría 2 volts. ¿Por qué 2 volts? Recuerden que yo estoy midiendo la diferencia de potencial. Si aquí tengo 10 y aquí tengo 8, la diferencia es 2. ¿Ok? Y toma en cuenta que aquí tengo un valor más positivo que en este, porque aquí esto vale 10. Aquí vale más que es. Por lo tanto, esta va a ser mi terminal positiva y esta la terminal negativa. Ojo, no quiere decir que valga cero, que sea tierra. Solo indica que el voltaje que tengo en esta terminal es mayor a este. Tengan muy en cuenta esto. No significa que aquí yo tengo que equivale cero o que es tierra. Solamente es la diferencia entre estos dos puntos. Nada más. Y recuerden que la corriente debe de pasar o debe de entrar sí o sí por la terminal más positiva. Si la corriente fluye de una terminal negativa, bueno, de un potencial menor a mayor, como el caso de acá, yo voy a tener que el voltaje va a ser igual a menos la resistencia por la corriente. Entonces, ¿de qué pasa? En vez de que yo mida de este lado, pues bueno, la corriente pasa en dirección contraria. Ojo, no existe como tal el concepto de resistencia negativa. Siempre, sí o sí, la resistencia va a tomar valores positivos. Tenga muy en cuenta esto, porque vuelvo a repetir lo mismo, para que tengas valores positivos en resistencia, la corriente debe entrar por la terminal negativa, por la terminal positiva. Sí o sí. Ustedes cuando hagan análisis, lo primero que tienen que hacer, si es que no viene en el ejercicio o en el diagrama, es colocar sus signos y las direcciones de las corrientes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puede explicar lo último, maestro? Ok. ¿A qué me refiero con la parte final? Aquí sabemos que, bueno, por la convección de signos, si el corriente entra por la parte positiva, se cumple esta ecuación, en la cual, pues bueno, al final tengo un voltaje positivo. Pero si yo digo que la corriente va a entrar ahora por el lado negativo, es decir, por aquí, la ecuación que me va a salir, o me va a resultar, va a ser esto. Que el voltaje va a ser igual a menos la corriente por la resistencia. ¿Qué me va a indicar esto? Pues bueno, al final voy a tener un valor de voltaje negativo. ¿Qué me quiere decir esto? Que aquí va a tener un mayor valor que acá. O al contrario, al final yo acabé midiendo al revés o tomé en dirección contraria la corriente. Recuerden, si al final le sale que la corriente tiene un lado negativo, eso nos indica que la corriente está en el sentido contrario. Si yo tengo esto, y aquí esto me sale, por ejemplo, menos 1 ampere, y lo mido así, me está indicando que realmente la dirección correcta es esta, que va entrando por acá, no que va entrando así. Vamos a ver. Si yo hago mi análisis y al final deduje que la corriente entra así y me sale el valor de menos 1,
Esto me indica que la corriente en realidad está entrando así. Recuerden, si sale en efecto negativo es porque estoy tomando la corriente en sentido contrario. Y solamente la corriente puede tomar dos sentidos. O entra por la parte negativa o entra por la parte positiva. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿No? Sí, Si existen dudas, puedes comentarlas. No hay ningún problema en eso. Y la idea de todo esto es que ustedes aprendan esa parte. Entonces, ¿no hay más dudas con respecto a esto? No, Inge. Ok. ¿Puedo borrar esto? sí. Ok. Ahora, tomando en cuenta las ecuaciones que la ecuación que acabamos de ver, donde R es igual al contacto sobre la corriente, podemos deducir que la resistencia puede tomar valores extremos. Puede tomar un valor desde 0 hasta valor infinito. Vamos a ver en los dos casos qué va a pasar. Por ejemplo, si yo digo que tengo un valor de resistencia 0 y tomo aquí esta. Si yo sustituyo el valor de resistencia 0 en esta ecuación, al final el voltaje me va a dar de 0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, ya se va a acabar la videollamada. Puedes cerrar la videollamada y por favor vuelvan a entrar utilizando el mismo link.